Estamos hablando de tableros, ¿sí? Aguarden un momento. Ahí está. Entonces, en este caso, hablamos de los tableros de tipo losa. Ahora vamos a continuar con los tableros del tipo nervurado. Y tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? Básicamente, los tableros nervurados, o también denominados tableros nervados, es como una evolución, se puede considerar como una evolución de los puentes de losa aligerada, ¿sí? En donde vemos que la forma que tiene la sección transversal de estos tableros trata de economizar al máximo los materiales que los constituyen. En este caso, podemos decir que se puede parecer a las soluciones de vigas prefabricadas, vemos este caso, y por lo general las estructuras de tableros nervurados son o pre o postesados. Entonces podemos decir que la tendencia actual sí es el uso de la menor cantidad de nervios, porque el hecho de tener muchos nervios va a implicar de que tengamos mucho encofrado, ¿sí? Tengan en cuenta que también los nervios tienen esta forma, ¿sí? Para facilitar el desencofrado del mismo y por lo general en tableros de 10 a 13 metros, que es lo habitual en un puente carretero, podemos decir de que con la utilización de dos nervios transversales o dos nervios en la sección transversal vamos a obtener buenas ventajas. Por lo general, los tableros del tipo nervurado se utilizan para luces de entre 20 a 45 metros. En general, utilizar el pretensado. Bien, después continuamos con los tableros de sección cajón, ¿sí? Y básicamente estos son ejemplos de secciones de tipo cajón de una célula o de una sola celda, o multicelda o multicelular, que es un cajón cerrado con dos remates, ¿sí? De voladizos superiores. Este es el ejemplo para puentes carreteros, pero para puentes ferroviarios, por lo general se trabaja con un cajón abierto, ¿sí? En forma de U. Entonces, básicamente, este tipo de estructura de tableros se utiliza para ya puentes de grandes luces, ¿sí? En donde tenemos implicancias o relevancias en el procedimiento constructivo y, bueno, por lo general, los puentes que son de voladizos sucesivos o puentes que son eh, realizados por secciones en forma de prefabricado por dovelas, se utilizan los tableros de secciones de cajón. Acá vemos un ejemplo de un cajón. Podemos distinguir que el cajón puede llegar a tener nervios interiores, ¿sí? En el caso de puentes muy anchos. Y acá vemos una metodología constructiva, ¿sí? Acá vemos una sección transversal. Este es un ejemplo de un puente español que se le hizo una ampliación de la calzada. Vemos un cajón primitivo y vemos cómo se hizo para obtener esta ampliación de la calzada. Los mixtos son por lo general estructuras que son de tablero o losa de hormigón con vigas metálicas y básicamente estas estructuras mixtas presentan algunas ventajas respecto de las estructuras prefabricadas de hormigón y son que pueden ser espesores reducidos, por lo tanto tienen menor peso propio que las mismas y se utiliza cuando se necesita, por ejemplo, secciones de poco espesor, de poca esbeltez, en el caso de tener galivos reducidos, también cuando requerimos de elementos ligeros para facilitar el transporte y el montaje, y necesitamos reducir el peso propio de la estructura, por ejemplo, cuando tenemos terrenos de baja capacidad portante. Otra de las ventajas es que es de fácil ejecución, porque básicamente la parte
de los tableros, la parte metálica se elabora en taller y después se ensambla en obra y presenta una rapidez en la ejecución. Como desventaja, podemos citar de que van a requerir eh, mayores costos en su mantenimiento y en su conservación durante su etapa operativa. ¿Por qué? Porque tenemos la problemática de corrosión en los tableros metálicos, por lo tanto hay que mantenerlos con pinturas o mantenerlo de forma periódica. Algunos ejemplos de tableros podemos citar a los puentes que se hicieron sobre la avenida General Paz. Vemos que son puentes metálicos, en este caso son puentes de tipo reticulado, en donde vemos que inclusive, digamos, el encofrado perdido, ¿sí? Que podemos ver acá, el encofrado perdido es un encofrado metálico, similar al steel deck, que básicamente es un encofrado metálico que actúa como una placa colaborante. Y encima de este encofrado se va a colocar la armadura y se va a hormigonar, de tal manera que sea un tablero mixto, ¿sí? En donde tenga la colaboración del acero y el hormigón. Bien, ya hablamos de tableros, ahora vamos a hablar de pilas, ¿sí? Básicamente, la tipología de pila, vamos a ver que existen distintas, dependen de la altura de la misma y dependen del tipo del tablero que sustenta. Y podemos citar dos grandes grupos de pila, las pilas que son de altura moderada y las pilas que son de gran altura, considerando como un límite entre los 30 y 30 metros. Podemos decir de que las pilas de hasta 20 metros, que son de altura moderada, presentan secciones transversales macizas. Pueden ser del tipo tabique o pueden ser con varias columnas, ¿sí? Pila pilote o pila con varios fustes. En cambio, de gran altura, que son aquellas que superan los 20 a 30 metros, por lo general son de sección tipo cajón. Básicamente, las pilas forman parte de la infraestructura del puente y constituye los elementos de soporte intermedio de una obra de paso o puente. Y bien, su morfología, ¿sí? Su forma, va a estar afectada, como bien lo dijimos anteriormente, por su altura y por el tablero que la sustenta. Y bien, acá lo que podemos ver, esta es la autopista 25 de Mayo, y acá vemos estas pilas, ¿sí? Estas son distintas pilas que podemos ver que las mismas pueden llegar a tener orificios para poder colocar los cofrados. Y acá, ¿qué vemos? Vemos una sección transversal de este tablero. En este caso fue rellenado porque esta vendría a ser la zona que se vincula con el Paseo del Bajo, ¿sí? En donde se tuvo que cortar parte del tablero, se lo tuvo que rellenar y se tuvo que acondicionar la superestructura del mismo para poder generar los nuevos puentes que vinculen la autopista con el Paseo del Bajo. En lo que se refiere a pilas de altura moderada, podemos distinguir dos grandes grupos, las que son del tipo tabique, ¿sí? Pila tabique o tabique de hormigón, y las que son de varias fustes o varias columnas, ¿sí? Entonces, por lo general, estas son las distintas secciones transversales de los tabiques, y acá vemos cómo tenemos el tabique, un coronamiento superior, y acá vemos distintos apoyos, ¿sí? Estos dados de apoyo, o estos también denominados dados de alta resistencia de hormigón, van a colocarse encima de esto los apoyos del tipo de neopreno, ¿sí? Y encima de ellos la plataforma o el tablero, ¿sí? Entonces tengan en cuenta lo siguiente, esta es una de las distintas secciones transversales que puede llegar a tener. Entonces, acá podemos distinguir un corte en detalle en donde podemos ver el tabique, el
coronamiento o la coronación tipo cabezal, y acá vemos, ¿sí?, los dados de apoyo, los dados de alta resistencia y los apoyos de neopreno. Los apoyos de neopreno van a materializar lo que vendría a ser un apoyo móvil, ¿sí?, de una estructura que permite pequeños movimientos o pequeños giros y distorsiones en el mismo. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente: un puente de vigas, que es este caso, por lo general va a ser un puente de características de isostático y va a apoyar sobre el elemento de apoyo. Y estos apoyos van a descansar sobre el tabique, ¿sí? Si nosotros hacemos una línea, ¿sí?, podemos distinguir que de acá para arriba tenemos la subestructura del puente y de acá para abajo tenemos la infraestructura. Entonces tenemos una pila tabique, ¿sí?, que tiene este cabezal y que va a tener sus apoyos. Entonces, por lo general, ¿sí?, por lo general, el ancho del tabique va a estar limitado, ¿por qué? Por el ancho de la parte inferior del tablero, ¿sí? Entonces tenemos estas distintas tipologías. Hay algunas que, por ejemplo, tienen estas formas de tipo estéticas y algunas tienen, por ejemplo, algunas mayores dimensiones, algunos nervios en las zonas exteriores. Entonces, por lo general, hay que tener en cuenta de que por la forma en que tienen estas pilas, se considera que la misma va a estar libre en su extremo superior, por lo tanto no van a transmitir esfuerzos de torsión, por ejemplo, en, en los tableros, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, digamos, de que pueden llegar a transmitir o no esfuerzos de torsión. Va a depender de qué, de la rigidez de la fila y la rigidez del tablero. Por lo general lo conveniente es que sea de borde libre, de apoyo libre en la parte superior. Acá vemos algunos ejemplos en donde tenemos pilas tabique, del tipo tabique, de altura moderada, y acá vemos distintas tipologías de puentes, ¿sí? Acá vemos un puente de vigas, acá también vemos un puente de vigas que presenta vigas o viguetas transversales, y acá podemos apreciar en la parte de abajo, ¿sí?, la infraestructura, ¿sí? Vemos los distintos pilotes que van a formar parte de la cimentación profunda de este gran pilón tabique, ¿sí? Acá vemos que la infraestructura es un tanto mayor. En este caso vemos que el cabezal que unifica a todos los pilotes presenta un pequeño espesor y acá tenemos un cabezal mucho más grande. Es más, también podemos ver de que hay un proceso erosivo que se produjo en este curso de agua que descalzó la parte superior de los pilotes. En otros casos, cuando tenemos una gran cantidad de vigas o una gran cantidad de apoyos, muchas veces es conveniente cambiar a la pila tabique a una pila con uno o varios fustes, ¿sí?, que es esta pila, ¿sí?, pila de sección circular o pila tipo columna, que en la parte superior, ¿sí?, se los unifica a las distintas pilas con un cabezal, o también denominado dintel, y en este dintel es donde van a apoyar los distintos elementos del tablero, ¿sí? En este caso vemos cómo apoyan las vigas prefabricadas o vigas pre o postesadas que van a apoyar sobre este dintel. Acá vemos una vista frontal y acá vemos una vista lateral. Este es el mismo dintel en donde vemos que apoya la pila en uno y otro lado. Y vemos que el fuste o la pila puede tener distintas secciones transversales.
¿sí? Acá vemos dos ejemplos de casos típicos en donde tenemos un puente de vigas, en donde vemos la zona de apoyo, ¿sí? En el dintel o en este cabezal, y estas dos pilas, ¿sí? Esta es una de las soluciones más típicas de puentes de hormigón que existen en nuestro país. Y acá vemos otra tipología, ¿sí? Este es un caso de un puente ferroviario, ¿sí? En donde podemos apreciar cómo es la forma de las pilas. En este caso tenemos dos pilas con un dintel y vemos que están sorteando inclusive estas dos vías del ferrocarril. Acá vemos otro caso. En vez de formar un pórtico con dos pilas, las pilas pueden ser materializadas mediante un pilón central, que es este caso que podemos ver acá. En este caso, este pilón central tiene una sección del tipo circular y vemos que tiene un suerte de coronación para poder tener los distintos elementos de apoyo donde vamos a poder apoyar el tablero, ¿sí? Entonces acá vemos el tablero que está apoyado directamente sobre el pilón central y vemos el macizamiento o coronamiento que es más grande para poder colocar los distintos elementos de apoyo del tablero. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí? También de varios fustes o de un pilón central. Eh, entonces, básicamente, estas son distintas soluciones de pilas. Acá vemos otra tipología de pilón central que también es denominado pila martillo, ¿sí? ¿Y por qué? Por la forma que tiene en su coronación o en su parte superior, que tiene esta prolongación lateral para poder descansar el tablero del puente. Ahí vemos un ejemplo de un martillo, ¿sí? En este caso vemos cómo es el coronamiento para poder sostenerlo y vemos que acá se ejecutó la pila martillo de forma prefabricada, ¿sí? Acá tenemos distintos ejemplos, autopista 25 de mayo, en donde vemos un pilón principal con el cabezal formando una suerte de pila martillo, en donde vemos que esta viga, ¿sí? Esta viga que es una viga de forma ahuecada, una viga nervurada, en donde encima de la misma va el tablero o la losa de tablero. Vemos cómo se hace en este caso el montaje de las vigas sobre estas pilas. Este es el distribuidor de la autopista 9 de julio y 25 de mayo. Acá vemos ejemplos de puentes sobre la avenida General Paz. También un pilón central con esta forma. Y acá vemos otras tipologías de pilas, ¿sí? En este caso tenemos un conjunto de pilas que se denomina pila gaviota, ¿sí? Y básicamente esta es la forma, por la forma de ave o la forma de gaviota que se distingue acá, ¿sí? En esta suerte de híbrido entre pila y tablero, ¿sí? Este es el puente olímpico que está ubicado en Lanús y que vincula la ciudad de Buenos Aires con Lanús y atraviesa el riachuelo, ¿sí? Entonces vemos que entre pila y pila tenemos alrededor de 60 o 80 metros y bueno, acá tenemos una zona de vigas principales, prefabricadas y postesadas. Ahí vemos imágenes de la construcción del puente olímpico, en donde todavía no está materializado la losa del tablero, en este otro caso, y acá todavía no están colocadas en su posición final las vigas prefabricadas. Inclusive tengan en cuenta lo siguiente, que toda esta obra se hizo desde tierra, ¿sí? Tengan en cuenta que hicieron unos terraplenes de avance en los márgenes, en ambos márgenes del riachuelo, para poder avanzar con equipo de tierra, ¿sí? Equipo móvil de movimiento de suelo y equipo pesado para poder hacer desde tierra la construcción de estas pilas.
una vez terminado esta operatoria, toda esta fase de la construcción del puente, todos estos terraplenes de avance tienen que ser dragados para que el río, o en el caso del riachuelo, adquiera su sección transversal primitiva o antes de la construcción del puente. Bien, ahora vamos a hablar de pilas de gran altura, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hicimos la clasificación entre pilas de altura moderada y pilas de gran altura? Estas son las pilas que tienen más de 30 metros, ¿sí? Son pilas de viaductos que atraviesan zonas montañosas, ¿sí? Y en este caso, por las grandes dimensiones que presentan y la gran altura que presentan estas pilas, por lo general son de sección hueca, ¿sí? Tengan en cuenta que las secciones huecas o las secciones tipo cajón son las secciones que mejores soportan los esfuerzos de torsión. Y vamos a ver que por lo general podemos apreciar de que en la parte superior pueden también tener esta suerte de coronamiento tipo martillo para poder vincular o para poder descansar sobre ella toda la plataforma o el tablero del puente. Y acá vemos, en el caso de abajo, que el tablero se integra con la pila, ¿sí? También puede llegar a pasar eso. Y es en el caso de, por ejemplo, de cuando se hacen puentes a través de métodos de voladizos sucesivos, en donde se empieza por la construcción del pilón central, ¿sí? El pilón central que es un caso, y de acá se va avanzando hacia las zonas centrales desde el pilón central. eh, por lo general, este nodo que está acá, donde se vincula la pila con el tablero, es un nodo rígido, ¿sí? Es un nodo que va a transmitir esfuerzos de la pila hacia el tabique, y por lo tanto acá no tenemos un elemento de apoyo que me permita giro, sino que esto es un todo monolítico. Y acá vemos distintas fotos del mismo puente, ¿sí? Puente terminado y puente durante la instancia en la construcción de la pila. Bien, ¿alguna consulta de pilas? Bueno, ahora vamos a hablar de estribos. Y los estribos forman parte de la infraestructura del puente. Y básicamente son los elementos de soporte extremo, ¿sí? De un puente. Y además de recibir las cargas del tablero, va a recibir o va a sostener los terraplenes que están por detrás del mismo, ¿sí? Acá vemos un tablero, perdón, vemos un estribo del tipo abierto, un falso estribo también denominado, en donde tenemos los distintos elementos componentes del mismo, ¿sí? Tenemos el dintel o viga cabezal o viga cargadero, también se denomina. Vemos los distintos puntos de apoyo donde se van a apoyar las vigas, por ejemplo. Vemos en esta zona de acá, que es la zona del estribo, se va a apoyar la losa de aproximación, que ahora vamos a ver qué es. Vemos la parte lateral del mismo. En este caso tenemos también las columnas con fundación. Entonces, por lo general, ¿sí? Por lo general los estribos, además de soportar las cargas del tablero, muchos actúan como muro de contención de las tierras de los terraplenes que están atrás de los mismos, ¿sí? Y muchas veces hay que tener en cuenta que eh, esto que dice acá hay que tener en cuenta en zonas sísmicas que los estribos a veces están anclados al tablero. eh, Todo lo que son diseños sísmicos de puentes o de estructura, nosotros no lo estamos viendo, ni siquiera lo estamos nombrando, ¿sí? Pero tengan en cuenta todo lo que dice el reglamento de sismo, ¿sí? Que hay que tener en cuenta las distintas cargas sísmicas, y en este caso, en zona sísmica, las estructuras tienen que tener un mayor grado de hiperestaticidad para que cuando se formen las rótulas plásticas, la estructura
no se colapse de una, sino que empiece a generar fisuramiento y empieza a tener traslación de solicitaciones, de manera de que la estructura no colapse con movimientos sísmicos. Y bueno, hay que tener en cuenta que los estribos tienen que tener una buena impermeabilización en el trasdos, es decir, en la parte que está en contacto con el terraplén, y por lo general la altura de los estribos máximas no supera los 15 metros, ¿sí? Y habitualmente no supera los 10 metros, porque tengan en cuenta que van a tener, eh, si estamos hablando de estribos de 10 a 15 metros, estamos diciendo de que vamos a tener terraplenes, ¿sí? Que van a tener esas alturas, ¿sí? Del otro lado. Entonces muchas veces es mejor prolongar la longitud del puente de tal manera de evitar tener estribos muy altos. Las tipologías de estribos son las siguientes, ¿sí? Tenemos por un lado los estribos cerrados o reales, los estribos abiertos o también denominados estribos falsos, los estribos que son tipo cargadero, ¿sí? O una simple viga flotante apoyado sobre, eh, apoyado superficialmente sobre el terraplén. Y después tenemos los estribos que son de tierra armada o tierra reforzada. El estribo cerrado es la tipología de estribo más común de un puente. Eh, Hay que tener en cuenta que va a tener un cierre lateral, por eso también es denominado cierre estribo cerrado, en donde no va a tener un derrame de las tierras por delante del estribo, ¿sí? Este derrame de las tierras no va a estar. Entonces, por lo general, los estribos cerrados tienen distintas formas, pueden ser planos o pueden ser estribos en forma de U con aletas a 90 grados o con aletas a 45 grados, ¿sí? Y tengan en cuenta que un estribo cerrado lo que hace es contener todo el terraplén, o sea que todos los empujes laterales del terraplén, ya sea los empujes del suelo y los empujes de las cargas actuantes sobre el mismo, van a tener que ser absorbidos y van a tener que ser soportados por el estribo, además de las cargas propias del puente, ¿sí? Entonces, por lo general, este es un estribo cerrado del tipo plano, este es un estribo cerrado tipo U, ¿sí? En donde tenemos, eh, en este caso tenemos muros laterales a 90 grados y también tenemos los estribos cerrados que tienen muros laterales a 45 grados. Los más recomendados de utilizarse son los muros que tienen a 45 grados porque los empujes de los suelos van a ir disminuyendo de forma proporcional. Acá vemos un ejemplo en perspectiva y en planta de cómo sería un estribo cerrado, si esto es parte del terraplén. ¿Sí? Tengan en cuenta que el terraplén vial, ¿sí? Va a tener esta forma y acá va a estar el puente. Entonces vemos cómo es el talud en los laterales y en los laterales del estribo cerrado. Ahí vemos distintos ejemplos de estribo cerrado. Acá vemos el estribo cerrado con muros, aletas laterales a 90 grados. Acá pareciera ser que son aletas planas, ¿sí? O con ángulos de 180 grados. Y acá vemos un estribo total en una zona de un curso de agua. Después tenemos los estribos abiertos, o también llamados falsos estribos. Y en este caso, las tierras pueden derramar por delante del mismo, ¿sí? Por delante del mismo porque no tenemos el muro frontal que me sirve para contener las tierras del terraplén. Entonces, básicamente consiste en un dintel o viga cargadero que va a tener una cierta conformación para poder tener el puente. Si acá vemos, el puente iría de este lado, ¿sí?
Este es uno de los típicos ejemplos de puentes abandonados que están en la autopista Buenos Aires-La Plata, en donde vemos esta tipología de estribo abierto. Entonces, en este caso, lo que nosotros vemos es que el terraplén continúa con su pendiente de proyecto, ¿sí? La pendiente del terraplén hasta llegar al nivel cero. Y vemos que en este caso, en algunos lados queda parte del estribo al exterior, que va a ser la parte que va a contener una pequeña porción de suelos, que básicamente es la que está donde está contenida la losa de aproximación, y el puente va a estar ubicado de este lado, ¿sí? De este lado va a estar el puente. Acá vemos distintos ejemplos de estribos abiertos, ¿sí? Vemos cómo son los terraplenes, ¿sí? Los terraplenes de estribos abiertos. Muchas veces, por la vía de comunicación o por la zona de camino, tener un estribo abierto no puede ser realizado, porque si no invadimos la zona, la calzada. Entonces, en algunas situaciones es habitual la utilización de estribos cerrados. Esta imagen del medio es uno de estos puentes abandonados que están en la autopista Buenos Aires-La Plata y se puede apreciar bien cómo es el estribo abierto. El estribo abierto puede estar fundado por pilotes o fundaciones, cimentaciones profundas, o puede ser dos columnas o dos pilares con una base tipo solera. Esta es otra tipología de estribo abierto, que es el de la viga cargadero o viga tipo silla cargadero, en donde, ahí voy a dibujar, el puente va a estar de acá para allá, ¿sí? Y tengan en cuenta lo siguiente, ¿cuál es la problemática de este cargadero? Es que las cargas que le transmite el puente, ¿sí? Las va a transmitir a este terraplén que está acá. Entonces hay que tener cuidado con la inestabilidad global del terraplén, porque se puede generar la ruina del mismo. Por lo general, estos estribos tipo cargadero son para puentes de pequeñas luces, en donde tenemos poca carga, y muchas veces hay una solución habitual en donde se puede realizar este cargadero, ¿sí? Detrás de un muro de tierra armada. Por último, hablamos de los estribos de tierra armada, ¿sí? Básicamente, no tenemos derrame por delante del estribo porque tenemos esta gran pared constituida por las escamas que comprenden la tierra armada. Tengan en cuenta que estas escamas van a estar ancladas en el terraplén mediante flejes, ¿sí? Y por lo general se utilizan, bueno, en algunos lugares, ¿sí? Donde, eh, digamos, es una solución un poco menos costosa que un estribo cerrado por el gran consumo de hormigón que consume el mismo. eh, pero bueno, hay que tratar de ejecutarlos bien para evitar distintas patologías como rotura de flejes o desprendimiento de escamas que pueden generar inestabilidades locales del muro de tierra armada o alguna que otra inestabilidad global. Acá vemos cómo, por ejemplo, en este caso, la viga cargadero, ¿sí? Está apoyada sobre esta suerte de encolumnamiento, o en este otro caso sobre esta pila, ¿sí? O esta columna que tiene una fundación, y vemos que con distintas soluciones en la zona de estribos de tierra armada. Acá vemos ejemplo, en este caso es un estribo plano, ¿sí? Un estribo plano de tierra armada, y podemos ver cómo es el detalle en su zona lateral, ¿sí? Tranquilamente, es más, ustedes vean cómo es que acá tenemos distinto material a este otro, ¿sí?
Y seguramente en esta viga dintel o viga tipo cargadero hay una suerte de pilote que está detrás de este muro de tierra armada y que sostiene a la estructura del puente. Por último, hablamos de las losas de aproximación. Y básicamente la losa de aproximación vendría a ser un elemento bisagra, ¿sí?, entre el terraplén y el puente. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta lo siguiente. En un acceso a un puente, el acceso a un puente se hace a través de un terraplén, ¿sí? Se llega hasta la zona de estribos y de ahí se parte por la superestructura del puente. Entonces, el puente por lo general es un elemento estructural de mucha rigidez, que por lo general tiene muy poca deformación y que va a estar fundado en un suelo que tenga una cierta capacidad portante y resistente, por lo tanto, va a tener prácticamente pequeñas o nulas deformaciones. En cambio, un terraplén, si es un terraplén que va a tener deformaciones producto de la consolidación que puedan llegar a tener los materiales, los suelos componentes de ese terraplén, y por lo tanto, en la zona entre el puente y el terraplén, lo que se suele colocar es una losa de aproximación, ¿sí? Una losa de aproximación. La losa de aproximación se vincula en, digamos, básicamente tiene una rótula en la parte superior. Este dibujo está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la losa de aproximación tendría que arrancar, a ver, ese pequeño diente, ¿sí? Esa pequeña ménsula corta tendría que estar acá arriba y la losa de aproximación tendría que estar acá, de tal manera de que si nosotros tenemos la viga del puente, Profe, te lo está escuchando bajito. Tapó el micrófono, creo. a ver, hola, hola, ¿me escucha? Ahí va. Ahí voy a acercar el compu. Un segundo, por favor. Me estoy quedando sin voz. Más que nada me está pasando eso. Les decía, entonces, ¿hasta qué parte no escucharon? Vuelvo a repetir acá de la ménsula corta. Sí, sí. A ver. Bien, por lo que les decía, este gráfico está mal hecho porque la ménsula de apoyo de la losa de aproximación está muy debajo, ¿sí? Porque tengan en cuenta que esto que está acá, ¿sí? ¿Me sirve para qué? Para apoyar en la parte superior a la losa de aproximación que está acá arriba, y acá tengo la viga del puente, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que cuando se hormigona la losa del puente, ¿sí? Se hormigona la losa, el nivel de la rasante tiene que coincidir con este nivel del rasante. Y este otro tiene que coincidir con el nivel de mi camino, ¿sí? El nivel de la rasante de mi camino. Entonces, acá en medio voy a tener una junta funcional del puente para tener libres dilataciones entre la losa del puente. Y acá la losa de aproximación va a tener un punto de apoyo fijo y acá va a tener un punto de apoyo, ¿sí?, sobre un lecho elástico, ¿sí? ¿Se entiende? Que va a ser el terraplén que se va a ir deformando con el tiempo. Entonces, con con las deformaciones que se pueden producir en los terraplenes, producto de, por ejemplo, un proceso de consolidación, ¿sí?, que puede ser, como bien ustedes vieron en geotecnia, una consolidación primaria o que se da en el tiempo inicial y una consolidación secundaria o que se da a lo largo de la vida del terraplén, esa deformación del mismo puede ser absorbido mediante esta losa de aproximación, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta de que en la zona de la losa de aproximación
y en la zona del tras 2 de mi estribo, que es esto que está acá, tengo que evitar que haya escurrimiento de aguas hacia acá, porque pueden erosionar esta zona de acá y pueden generar alguna problemática en ese lugar. ¿Se entendió lo que es la losa de aproximación? Es una consulta que les hago. Sí, sí, se entendió. Genial. Bien, ahora vamos a las cimentaciones. Entonces, tanto las pilas como los estribos, que forman parte de la infraestructura del puente, tienen que ser fundadas o cimentadas en terrenos con una cierta capacidad portante. Y bueno, según la profundidad, digamos, o según donde se encuentre el estrato de suelo o el estrato de terreno con la capacidad portante suficiente, tenemos dos grandes tipologías: las cimentaciones superficiales o directas y las cimentaciones profundas. Entonces, el tipo de cimentación, por lo general, está dado por dos parámetros, y una es la capacidad resistente del mismo y la otra es la deformabilidad. ¿Sí? Pero respecto a la deformabilidad, hay que tener en cuenta que para puentes de luces medias y puentes que son isostáticos, que es la gran mayoría de los puentes, digamos, los posibles asientos que se produzcan en la cimentación no van a generar alguna problemática estructural. Por lo tanto, podemos decir que en general en puentes de luces medias, el tipo de cimentación va a estar determinado por la capacidad resistente del suelo y no por su grado de deformación que pueda llegar a tener. Bueno, las bases superficiales son estas que vemos acá, son zapatas de hormigón o soleras elásticas de hormigón. Podemos decir que hasta 5 metros se puede considerar como una base superficial. Muchas veces cuando el estrato está en la profundidad, en esta que estoy marcando acá, podemos tener una suerte de cimentación por pozos, o hay que hacer una suerte de mejoramiento del terraplén o del suelo de fundación para tener una mayor capacidad portante. Este es el caso ejemplo de los pozos romanos, ¿sí? Donde generamos un pozo para poder hormigonarlo y poder tener una mayor capacidad portante. En cambio, las cimentaciones profundas son aquellas que están a profundidades mayores de 5 o 6 metros, y básicamente son las cimentaciones pilotadas. Los pilotes por lo general tienen diámetros de 0,60 a 2 metros y pueden ser pilotes hormigonados in situ, pilotes hincados. Los pilotes hincados pueden ser pilotes de hormigón o metálicos, y lo que se suele hacer es el pilote, un cabezal o un encepado, y después por encima del mismo los estribos y las pilas. Esta es una foto de uno de los pilotes del puente que se construyó en la ciudad de Lanús y en el Riachuelo. Vean la dimensión de esa armadura, ¿sí? Vean que es bastante importante. ¿Y qué se está haciendo en ese tramo? Se está haciendo un solape de armaduras, ¿sí? Vean que están soldando las armaduras que están por debajo con las armaduras que están por encima. Bueno, acá vemos una pila, acá vemos un cabezal múltiple y acá vemos los distintos pilotes que forman parte de las cimentaciones profundas. Cuando, por ejemplo, no hay un cabezal, ¿sí?, entre la pila y el pilote, se denomina conjunto pila-pilote, ¿sí? Y es el mismo pilote que tiene las mismas dimensiones y se materializa como la pila del puente, ¿sí? Acá vemos que en una pila-pilote podemos tener cambios de sección o inclusive podemos tener arrastramiento en el otro sentido.
pero por lo general para puentes comunes, la pila pilote es directamente una sola. Bien, ahora vamos a hablar de los elementos Profe, funcionales. Uy, sí, sí. ¿puedo hacer una consulta? ¿Por qué usa cabezal múltiple en la imagen anterior? A ver, acá. La anterior. No, la anterior. Esa. En realidad es un cabezal para múltiples pilotes, para muchos pilotes. ¿Se entiende? No es un, Okay. Sí. es un cabezal que vincula, vean acá que tiene dos líneas de pilotes por 1, 2, 3, 4, 5. Es un cabezal de 10 pilotes. ¿Es como una platea? No, un cabezal. Ustedes ahora en la materia cimentaciones, más a final de año, van a ver cálculo de cimentaciones profundas y van a tener que, los pilotes por lo general tienen un cabezal en su parte superior, que vendría a ser una suerte de encepado. ¿Sí? Es un elemento de gran volumen de hormigón que sirve para poder derivar las cargas de la pila, ¿sí? O de las columnas hacia los distintos pilotes. Y para que la repartija es un elemento que tiene una gran rigidez. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una repartija de cargas de forma homogénea. En cambio, si tiene poca rigidez, el cabezal se deforma. Y si se deforma, actúa como una suerte de viga. Entonces no va a darle la repartija de cargas de forma parecida o similar a todos los pilotos. ¿Se entendió? Para la próxima clase le voy a preparar un poquito más de detalle, cómo es un cabezal múltiple, cómo es una pila pilote, cómo es un tablero y demás elementos. ¿Alguna que otra consulta más? No, profe, gracias. Se entendió. Bueno, más. Elementos funcionales. Básicamente hay que tener en cuenta que nosotros siempre hablamos de elementos estructurales y damos mucha importancia a los elementos funcionales, ¿sí? Eh, Muchas veces porque su costo es menor, pero a veces tienen una ganancia desde el punto de vista funcional y hay que tenerlo en cuenta para el estado de conservación de nuestra estructura o de nuestro puente. Y algunos funcionales son los apoyos, las juntas, las barreras, el drenaje, que es muy importante el drenaje de un puente, porque vean lo siguiente. Vean acá lo que está sucediendo en este otro puente de acá. ¿Sí? Vean que entre juntas, entre no son juntas, así no se confunden el concepto, pero sí se puede apreciar que en distintos puntos del mismo hay escurrimiento de aguas. Y vean cómo el agua escurre a través de la parte exterior del tablero y genera esta suerte de manchones. Al igual que también tengan en cuenta lo siguiente, muchas veces las pilas tienen que tener encastres para los encofrados superiores. Entonces, todos estos son elementos funcionales que hay que tener en cuenta en la estructura de un puente. Bien, el primer elemento funcional que vamos a hablar son los apoyos. Y los apoyos, a ver, tengo una mejor foto. Ahí está. Los apoyos, ¿sí? Son estos que están acá. Esto que está acá es un apoyo de mi superestructura del puente en la infraestructura del mismo. Y tengan en cuenta que ese apoyo tiene que ser de algún elemento resistente, pero que permita pequeños giros, ¿sí? De tal manera de que materialice un apoyo móvil. ¿Se entiende? Entonces, los aparatos de apoyo son los elementos por los cuales el tablero transmite todas las cargas hacia las pilas y los estribos.
Por lo tanto, es una vinculación entre esos elementos estructurales, ¿sí? Y en lo siguiente, por lo general, un apoyo típico de puente son los apoyos de neopreno. Y básicamente son estos cubos de neopreno, que es un elastómero, una suerte de goma que tiene chapas en su interior, que se colocan sobre los dados de alta resistencia de la infraestructura. Entonces, acá vemos una imagen de un apoyo de neopreno, ¿sí? Y hay que tener en cuenta de que el apoyo de neopreno, por lo general, tiene que tener la misma vida útil del puente, porque muchas veces el apoyo o esta suerte de articulación que se está generando no se vuelve a cambiar más, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta de que la vida útil del apoyo tiene que ser la vida útil del puente. Otro tema es que hay que evitar que se acumule agua cerca de los apoyos para que no haya una degradación por las aguas pluviales. Y básicamente el diseño de este elemento apoyo va a estar condicionada por las cargas que le transmite el tablero y los movimientos del mismo en la infraestructura. El apoyo más común es el de neopreno sunchado, ¿sí? Y hay otras tipologías que acá están citadas, ¿sí? Pero que son para otros tipos de puentes. Y en algunas circunstancias que son poco habituales, se prescinde de estos elementos de apoyo y el tablero apoya directamente sobre el pilas o los estribos. Esos son para puentes muy, muy chicos, ¿sí? De muy pocas luces. Otro elemento funcional es la junta, ¿sí? Y acá vemos que hay una junta, esta es la junta, ¿sí? Donde hay una discontinuidad entre los tableros de la superestructura, ¿sí? Entonces, en esta discontinuidad hay que materializar una junta. Por lo general, la losa del tablero, ¿sí? Es continua, materializando solamente la junta en los extremos donde termina el puente y donde se apoyan los estribos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que estas juntas tienen que poder absorber las dilataciones del mismo, las dilataciones del puente o los movimientos relativos del puente entre una parte y otra. Y acá vemos donde hay distintas discontinuidades y donde tiene que haber juntas. Hay que tener en cuenta que las juntas tienen que integrarse al sistema general de impermeabilización y drenaje del puente, porque tengan en cuenta que son puntos por donde puede circular el agua. Si circula agua por acá de una forma que no es controlada, puede generar problemáticas en los apoyos o puede generar eh, acumulación de hongos en la zona de los estribos y de las pilas. Acá vemos distintas tipologías de juntas y en los planos típicos de puentes o en los planos típicos de vía de comunicación van a ver que existen estos detalles típicos de juntas funcionales, de puentes o de caminos. Por último, como elemento funcional, vamos a citar a las obras de drenaje de un puente. Y también hay que tener en cuenta de que la lluvia que cae sobre el tablero del mismo tiene que ser desaguada, ¿sí? O tiene que ser conducida, recogida y evacuada hacia algún sumidero, hacia algún punto de forma controlada. ¿Sí? Vean lo siguiente, tiene que estar de forma controlada. ¿Sí? Entonces hay que eliminar el agua de la plataforma, el agua que se acumule en la carpeta de rodamiento del puente. ¿Por qué? Porque puede generar una película de agua que puede favorecer el hidroplaneo y que puede generar accidentes de los vehículos que circulan sobre el puente. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí? En este caso vemos cómo tenemos la infraestructura que está dado por una pila con un dintel. El dintel tiene los apoyos donde va a estar el tablero
y el tablero tiene una pendiente, ¿sí?, hacia uno de los laterales, y de ahí va a tener hacia distintos puntos para desaguar las aguas de lluvia, ¿sí? Tengan en cuenta, vean lo siguiente. En este caso estamos materializando como una suerte de cuneta lateral, ¿sí? Y si ustedes empiezan a observar los puentes por donde circulan con mayor atención, van a ver que tiene su sistema de drenaje, tiene su sistema de barreras de protección, sus juntas y sus apoyos, y otros elementos funcionales que acá no lo estamos citando, como ser la señalización horizontal y vertical y la iluminación. Así que bueno, por lo pronto dejo de compartir. De esto corresponde la clase de hoy. Espero que le haya resultado de interés. Y bueno, estamos abiertos a las consultas que tengan. Profe, yo tengo una duda con respecto a los apoyos, que dijo que algunos puentes pueden tener o no. ¿Cuál es la diferencia más grande, digamos, en que tenga o no? No, por lo general vos considerás que siempre todos los puentes tengan apoyos, todos. Y en el caso de que cedan, Los puentes de muy pocas luces, ¿sí? Podés apoyar directamente el tablero en la infraestructura, en las pilas y estribos, pero no es habitual, ¿sí? No es habitual porque ya de por sí el hormigón va a tener dilataciones en uno y otro sentido, y se recomienda siempre que haya apoyos, ¿sí? A no ser de que sea una estructura hiperestática, ¿sí? Una estructura hiperestática en donde la pila y el estribo está vinculado al tablero, ahí no existe apoyo. Pero vos fíjate que el apoyo de neopren está materializando una articulación, una rótula o un apoyo móvil para que el tablero del puente se comporte estructuralmente como una estructura isostática. ok, gracias. Bien, ¿alguna que otra consulta